Buenas tardes. Nuestros amigos de Facebook nos han enviado preguntas y ahora estamos aquí con Juan, que nos las va a responder. Sonia nos envía una pregunta y nos dice que qué ocurre en un texto donde vemos que la macro está mal estructurada y la micro buena. ¿Qué significado tiene? La macro es más o menos tus relaciones con el entorno, mientras que la micro es tu relación íntima con los más cercanos. Entonces una macro mal estructurada significa un sujeto que con el entorno social no se lleva del todo bien. O sea, por ejemplo, los márgenes, que son límites que tú te estableces a ti mismo, si la macro está mal, el margen va a estar mal. Con lo cual el sujeto en una sociedad amplia se va a manejar muy mal, pero dentro generalmente está mejor realizado. O sea, la micro, la triple amplitud, etcétera, bien realizada, es un sujeto que internamente está bien. O sea, a nivel de su persona sí, se encuentra sí. bien estructurado, ¿no? Sí. Otra pregunta que también nos envía Sonia es ¿qué significado tienen los palotes desligados del óvalo y la mala presión? Bueno, las letras de óvalo y palote son letras afectivas. Entonces el palote desligado es la parte masculina de la psique, está mal organizada con la parte femenina. Realmente haya habido problemas entre los padres que la persona se ha vivido como peleados. Generalmente. No Lo que tiene que ver con la percepción de no siempre, pero si además la presión es mala, seguramente el sujeto es que tiene una vitalidad muy débil. O sea, es posible inclusive que en estos casos el palote desligado sea una consecuencia de una mala situación psicofísica que te está indicando la débil presión. Pero vamos, volvemos a lo mismo, habría que ver en cada caso. No puedo, claro. Así en teoría te he dicho. Viendo con el resto de parámetros del escrito. Otra pregunta que nos envía es ¿por qué dicen que la escritura desligada es de una persona intuitiva? Efectivamente, no es así. No es así. Lo que pasa es que la escritura desligada no es lógico. No es lógico, o sea, las ideas la desconcatenan entre sí porque las analiza demasiado. Tú no puedes coger de la realidad, no puedes coger punto por punto, fenómeno por fenómeno y aislarlo en los demás. Entonces, al no ser lógico, dice, bueno, lo único que da es la intuición, no tiene por qué. Lo que tiene es mucho análisis, pero el tipo de pensamiento. Sí. Vamos a ver, si la escritura es desligada y es rápida, entonces sí, pero por rapidez, la rapidez es lo que te da la intuición. Es lo que te está indicando la intuición de un texto, no el desligazón. Eso que dicen los autores de desligada igual a intuición es falso. Eso aparece en muchos libros. Pues es falso. Otra pregunta. En una escritura pedante, ¿la persona que tiene escritura pedante morirá siendo pedante? Bueno, vamos a explicar qué es una escritura pedante. Una escritura pedante es el máximo de estudio. O sea, ya la escritura esmerada es una escritura que la letra te la hace perfecta. El máximo es estudiada. Y el máximo es ya la pedante, que no solamente es que te estudia hasta la presión. En la pedante tú reproduces la presión de un movimiento y se reproduce exactamente. Obviamente ese sujeto, que hasta la presión, que una cosa neurofisiológica te la tiene estudiada, pues es un sujeto con poca flexibilidad total. Entonces lo más probable es que muera pedante, pero porque no tiene capacidad de variación de su riqueza interior, no tiene riqueza interior. Y mucha gente inclusive te dice, yo que tengo una letra preciosa, fíjate, hasta. Y una vez me tuve que morder la lengua con un sujeto, que me decía que tenía una letra preciosa y que inclusive que los fines de semana se dedicaban a hacer ese tipo de escritura. Otra pregunta, ¿cómo afecta a la emotividad el espacio entre líneas? El espacio entre líneas, en teoría, es la cercanía o lejanía que te tomas con respecto al yo no cercano. Volvemos a lo mismo. Si el renglón, si la emotividad tiene movimiento, si la escritura tiene movimiento, no es una pedante, sino todo lo contrario, tiene movimiento, el sujeto va a ser emotivo. Entonces el sujeto se te acerca si a él le apetece, pero efectivamente, de entrada si hay mucha separación entre renglones, a menos emotividad del sujeto, efectivamente tú vas a notar la frialdad, pero es por la poca emotividad, no por la separación entre sí, que depende de lo que estés haciendo en el texto. El texto el texto te está hablando de tu emotividad. La separación entre renglones te está hablando de tu tendencia a separarte del otro. Eso no implica que no sea emotivo. No significa que no sea emotivo. Pero claro, si te metes una escritura estudiada o pedante con mucha separación entre renglones, mejor con ese tío no conectes. Y ya por último, en un estudio evolutivo
de diferentes letras en diferentes periodos históricos, ¿podemos encontrar un cambio en el margen izquierdo? Es difícil porque el margen izquierdo es una cosa que ya pasó. Entonces, lo ideal sería una persona que dejase margen izquierdo, es decir, que de niño no le han querido explicar un montón de cosas, han querido que fuese adulto. Lo ideal es que espontáneamente el margen izquierdo vaya disminuyendo. Eso sería lo ideal porque es una evolución progresiva suya. Pero es difícil porque el margen izquierdo es algo que ya pasó, o sea, realmente estás peleando contra el pasado. O sea, lo ideal sería que se redujese. Pero volvemos a lo mismo, una cosa que mucha gente no tiene en cuenta en los márgenes, que los márgenes también dependen, si yo me hace escribir una postal, mi margen izquierdo va a desaparecer. Y sin embargo, en un documento normal, mi margen izquierdo existe. Claro, que se ajusta o sea, tienes que ajustarte al... que también es un síntoma de flexibilidad. Una persona que te sabe manejar los márgenes, la macroestructura en un papel, pues según el tamaño del papel, pues ya lo decía Piagensi, o sea, esto va a ese punto. Muy bien, Juan, pues ya no tenemos más preguntas. Espero que nos sigáis mandando a Facebook las preguntas que os vayan surgiendo.